Bueno, ¿estamos o no estamos con gente profesional, con quienes aplican el conocimiento, la técnica, la ciencia, o estamos con quienes se la pasan haciendo politiquería? No es un secreto que López-Gatell y sus cercanos, las autoridades de salud, llevan maquillando la realidad de los datos de la pandemia en México más de un año, pero el brinco de ayer, sobre todo cuando se da el mismo día que el presidente López Obrador presumía, lo había hecho en la mañanera de ayer, una reducción en el número de muertos. Y sale la Secretaría de Salud horas más tarde, 12 horas más tarde, a decir, pues aquí hay más de 4,000, que quién sabe de dónde salieron, son rezagados, algunos tienen meses, años, un año por lo menos. ¿Qué es esto? ¿Ante qué estamos? Vaya, ya la falta de confianza es la constante, pero de este tamaño, de esta dimensión. Yo le agradezco mucho a la doctora Lauriane Ximénez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora por Harvard, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctora, qué gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí, con gusto de estar de vuelta en el programa. Al contrario, muchas gracias como siempre. Qué gusto escucharte, doctor. A ver, ¿qué pasa con este dato? Más de 4,000 muertes reportadas, registradas el día de ayer. Pues sí, es un brinco. ¿Qué nos dice, digamos, del conteo, si lo podemos llamar así, que trae la autoridad sanitaria en México en torno a la pandemia, doctora? Bueno, hay que entender de dónde salieron estos números, que no son números, sino personas que murieron, ¿verdad? Sí. De dónde sale la cifra de estas defunciones y lo que significa exactamente en términos de cómo México va progresando en la pandemia, ¿no? Cómo va, cuáles son los resultados de la pandemia aquí en México. Estas son, la mayoría de estas son defunciones que se rectificaron de golpe el día de ayer. La mayor parte de ellas provienen de entre el 29 de abril del 2020 y en la última semana de junio del 2020. Abril, la mayoría junio. De ellas datan de esas fechas, entre finales de abril y finales de junio del 2020. ¿Qué cosa? Estamos hablando de un año o más incluso, doctora. Sí, es correcto. La situación aquí es que esto es apenas la punta del iceberg. En la base de datos todavía quedan 12,941 defunciones catalogadas como sospechosas. Estas se deben catalogar adecuadamente, están todavía como sospechosas, así que nos parece mucho 4,272, pero cuando nos damos cuenta de la realidad es que este ajuste, desde luego que las autoridades tienen que hacer estos ajustes y empezarnos a hablar de las cifras reales, porque hemos estado siempre trabajando bajo cifras muy subestimadas, tanto en casos como en defunciones. Pero a ver, se hace un ajuste de cerca de 4,000 defunciones. Quedan, como ya dije, 12,941, pero eso es apenas el principio. Es decir, en el exceso de mortalidad hay 128,521 defunciones que están ya asociadas a COVID-19. Es decir, que ya se ha verificado en las actas de defunción que son muertes asociadas directamente con COVID-19 y no se ha hecho esta rectificación, queriendo decir que de la gente que ya está en la base de datos faltan casi 13,000 por rectificar y de las que ni siquiera se han incorporado a la base de datos son más de 128,000, casi 129,000. Entonces, pues este ajuste tendrán que ir haciendo otros. El día de ayer precisamente Perú, por ejemplo, que venía manejando cifras muy elevadas, igual que México, en el exceso de mortalidad, deciden las autoridades en Perú hacer un ajuste precisamente de sus cifras oficiales de defunciones, sabiendo que tienen muchísimos en el exceso de mortalidad que son muertes por COVID. Hicieron un ajuste y sus cifras de defunciones subieron 2.5 veces, es decir, más del doble. Se elevó la cifra de Perú y Perú se convirtió en el país con el mayor número de muertes por habitante, vamos a decir, sobre población, ¿no? En el mundo. Si México hiciera lo mismo que hizo Perú, nosotros aquí tendríamos que ajustar según los últimos cálculos del doctor Arturo Erdely, se tendría que ajustar por 2.23,
queriendo decir que en México las muertes ascenderían no a los 227,840 que están registradas en las cifras oficiales, sino a más de 508,000. 508,418. Ese sería, doctora, el dato, digamos, real, porque lo hemos platicado en muchas otras ocasiones. El número, y lo dices creo que muy bien, el número no es solo un dato, son personas, son vidas que se perdieron, aunque el manoseo en la estadística exhibe la falta de pulcritud, el tacto de quienes gestionan erráticamente la pandemia, pero contarlos bien implica un mínimo de empatía, de sensibilidad, pero tendría que ser además una pieza angular en el trazo de políticas que guíen la toma de decisiones. Si ni siquiera se ha podido contar bien al número de personas que ha perdido la vida, ¿cómo delinear una estrategia confiable si vamos navegando, van las autoridades navegando con información falsa o maquillada? Sí, es terriblemente lastimoso, porque de hecho, vamos a decir, imaginen, hablamos de vidas perdidas, pero cada una de estas vidas perdidas son familias que se han quebrado, familias destrozadas por esta pérdida. Entonces, estas muertes por COVID-19, hay que decirlo con todas sus palabras, la mayoría de ellas fueron muertes prevenibles, gente que no tuvo que haber muerto, que murió gracias a un mal manejo de la pandemia que se ha dado en nuestro país. Entonces, estas personas, imaginen nada más, las familias, las más de 508,000 familias que han perdido innecesariamente seres queridos, la violencia que para esas familias significa que sus seres queridos significan únicamente un número más dentro del conteo que se hace todos los días en la conferencia de prensa. Pero más violento todavía son aquellas muertes que ni siquiera están registradas en las bases de datos, es decir, ni siquiera se admite que esas personas murieron. Me parece que es increíblemente lastimoso y, como bien lo acabas de señalar, es una muestra de la falta de pulcritud en el manejo de los datos y la falta de seriedad con la que se ha manejado la pandemia en nuestro país desde el inicio. Qué tragedia este número. De por sí la cifra oficial es de horror, el número real, vaya, es dantesco, más de 500,000 de mexicanos que han perdido la vida por una gestión errática, por decirlo menos, de la pandemia. Y nos ayudas ahora, doctora, y te agradezco mucho a entender el porqué, el salto, el brinco de ayer, el de más de 4,000 defunciones nuevas reportadas en 24 horas, y el porqué, pues no tendría que sorprendernos que estos brincos aparezcan en las próximas semanas o en los siguientes meses nuevamente. Doctora, te agradezco mucho estos minutos. No, nada que agradecer, al contrario, un placer estar en el programa. Gracias, mil gracias. Como siempre, es la doctora Laurian Ximénez Fibe, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora por Harvard, y es que sí, más de 4,000 muertes ayer, sorprendieron, llamaron la atención, aunque ya, hay que decirlo en honor a la verdad, ya nada que emane de Hugo López-Gatell y los suyos, de las autoridades de salud, sorprende demasiado, porque llevan más de un año maquillando la realidad de los datos de la pandemia. Decíamos, a propósito de datos y de